¿Cómo están amigos de Filmadores? Soy Alberto Román y quiero darles la bienvenida a este miércoles de cine en Filmadores. En este espacio vamos a tener una serie de conversaciones con varios personajes del medio y vamos a platicar sobre esas cosas que incomodan a todo mundo, pero que a todo mundo nos va a mandar opinando. Vamos a hablar de cuestiones incómodas y por eso decidimos estrenar esta sección con un invitado que es incómodo como, como un Un, un, do- hemorroide. un dolor de bolas. Un dolor de huevos. Él es periodista cinematográfico, crítico de cine, ponente de uno de nuestros cursos, de dos de nuestros cursos en Filmadores, y por Ujú. supuesto, troll profesional de Twitter, Eric García. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué onda, Alberto? No, pues gracias por la invitación. Qué honor estar inaugurando esta sección de personajes incómodos que nadie quiere ver. Pues hoy vamos a platicar sobre la corrección política en el cine, así que pues vayan preparando sus tweets de odio para Eric, para mí, para que cuando termine esto nos cancelen ya de una vez. Yo ya llevo como un año, ¿no? Cancelado. Más o Justo, menos. justo con la de Tarantino hace un año Sí, sucedió ya exactamente. por defender esa película, Te odió todo el mundo, ¿no? tal cual. Pero bueno, pues vámonos tendido, Eric. Primero que nada, ¿qué es la corrección política? Bueno, hablando en el contexto actual, ¿no? Que Sí, por estamos viviendo supuesto. del lado del cine. Pues creo que es algo muy complejo en el sentido de que hay muchas vertientes. Creo que por un lado es bastante real y bastante justo que existan muchísimas, o sea, hay muchos problemas en la industria del cine, como en todo lado, como en todos, en cada aspecto de la sociedad. Entonces hay varias tendencias, por así decirlo, corrientes que están tratando de solucionar esto, ¿no? Como por ejemplo el tema en Estados Unidos, sobre todo el tema de la poca diversidad. Creo que hay una parte que sí es totalmente real, donde sí hay un problema que no hay diversidad en cuestión de lo que vemos en pantalla, en cuestión de quién es el que lleva el mando en Hollywood, quiénes son los altos ejecutivos, pues por lo regular son hombres blancos, ¿no? Por una parte creo que es totalmente real y justificada que de ahí empieza como pues sí, diversos esfuerzos en diversos lados donde la gente empieza pues a tratar de hacer un poco de justicia, ¿no? Digamos, poniendo su grano de arena en lo que pueda aportar y pueda cambiar esta situación que pues, es real. ¿No? Nadie de nosotros, creo que tú tampoco, creo que nadie puede negar esto, ¿no? De que está pasando, siempre ha pasado históricamente y es un problema y sobre todo también en el lado de las mujeres con el Me Too, bueno, ¿qué se puede negar, ¿no? De todo lo que pasó con Harvey Weinstein y todo, pues es un problema real. Y por otro lado, creo que es el tema que a mí en lo personal siempre me da hasta risa y un poco, pues es donde siempre estamos ahí, ¿no? Molestando y peleando un poco. Es el otro lado que ya lo lleva a una exageración total, ¿no? Que de pronto ya cualquier cosa o es ofensiva o cualquier cosa es dañina, cuando realmente hay problemas que creo que todo este ruido, sobre todo en redes sociales, creo que es la palabra correcta, todo este ruido al final termina por distraer lo que son los problemas reales, ¿no? Entonces ahí está, no sé, el ejemplo ahorita que mencionaba de la película de Tarantino, ¿no? Que de pronto, pues no sé, porque Tarantino trabajó con Weinstein, entonces ya si tú ves una película de Tarantino, casi casi te ponen en el mismo costal de un tipo que violenta a mujeres en la vida real, ¿no? O sea, a ese tipo, a ese grado de hasta de cierto punto ridículo ha llevado esto, ¿no? Y creo que en ese tenor también ya hay mucha gente que se está cansando de esto. Tan solo está ahí en Twitter este crítico Ernesto Díaz Martínez, ¿no? Que ahora ya se dedica prácticamente a cancelar a alguien importante del cine, en ese sentido paródico, ¿no? De que si nos vamos a poner en este grado ya de ser tan puritanos, de que cualquier cosa que haces es incorrecta, no sé, pues prácticamente mejor cancelamos el cine y nos vamos, ¿no? Y eso también, por otra parte, creo que estamos un poco confundidos de que queremos cambiar la sociedad por medio del cine, ¿no? O sea, por medio de lo que vemos en pantalla, de pronto la gente tendría que salir educada cuando siempre es, históricamente siempre lo mismo, de que en lugar de que nos pongamos serios y a dónde realmente es
¿A dónde tenemos que echarle ganas para cambiar esto? No sé, la educación en casa, con los padres, en las escuelas, lo mismo que pasaba con los videojuegos, no sé si recuerdas en los 90 o con Marilyn Manson en Columbine, sigue siendo lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que sigue relacionando problemas de violencia acá en México, de violencia en Estados Unidos con el racismo, que de pronto pues todo se resuelve en el cine. O sea, tú vas a ver una película y de pronto ya se va a resolver el racismo. Creo que sí es un grano de arena lo que está, pero creo que han llegado a niveles de exageración que ya rayan lo absurdo, ¿no? La corrección política, Eric, no es tan nueva en el cine, si me Ah, equivoco, dímelo. Recuerdo que a Tarantino, antes de todo este escándalo, siempre le decían lo criticaban por la violencia que había en sus películas, o hasta Hitchcock, uh-huh, o hasta todos los cineastas de terror, ¿no? Con esta idea loca uh-huh. de que un güey que vea películas de terror es un asesino en potencia. Sí, justo estaba checando para no equivocarme. Es de 1927, una película que se llama London After Midnight. Es una Ujú. película perdida de terror que la hizo, la protagoniza Lon Chaney, el papá. Ok. Y desde entonces esa película, es un caso real de un asesinato que ocurrió en un parque. Mataron a una mujer, un tipo, y en la corte él pone de pretexto de que se le apareció a Lon Chaney prácticamente como la caracterizado como en esta película. Entonces prácticamente dando a entender de que Lon Chaney se le apareció y le dijo mata a esta mujer, ¿no? Entonces esa fue su legítima defensa desde esa época y desde esa época prácticamente si tú checas como la historia del terror en particular, que es un género que siempre ha generado ese tipo de controversias, desde esa época, ¿no? Siempre era como que la sociedad todo le echaba culpa a lo que se veía en el cine de terror, en pantalla, bueno, ya los slasher, por ejemplo, en los 80, que también fueron una causa hay una película navideña con un Ujú. Santa Claus, que igual la gente salió un Santa Claus asesino en el tráiler y puta, o sea, las protestas que hacían porque, pues, ¿qué imagen le iban a dar a los niños, ¿no? Con que Santa Claus era un asesino. Y de pronto, pues siempre es lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas, no me quiero meter, o sea, pero por ejemplo, la religión. O sea, siempre también tiene que ver con el exorcista, ¿no? Causó un montón pues sí, de odio, de quejas, de grupos religiosos en Estados Unidos y corte a, pues, ¿quiénes son los pedófilos, no? Y como ese cierto nivel de hipocresía, ¿no? Que como que llevas la atención a otro lado y siempre es el cine de terror. En cuestión del cine, sí, totalmente el cine de terror siempre está como ahí en primer lugar. No sé, el torture porn, que también bueno, el slasher igual le llaman misógino, ha tenido un montón de quejas de grupos feministas, igual, o sea, esto también del lado del feminismo, pues yo he visto entrevistas viejas de los 80 donde Michael Winner, el director de la saga de Death Wish, ya Sí. desde ahí tenía problemas, ¿no? O sea, tampoco estamos viviendo como nada, quizá este es como un nuevo boom, por así decirlo, porque sí, quizá a principios de este milenio, cuando salió Eli Roth, Hostal, como que no había, como que era más bien como el más morbo, ¿no? De que es muy violenta, pero no había como estas quejas más, porque a él seguramente también lo hubieran tundido, ¿no? Porque pues, en las películas de Hostal, en la uno particularmente, pues, son mujeres, no, en la 2 es donde son las mujeres las víctimas, que al final da como el giro en la tuerca y le va muy mal a un hombre, ahí una chica se venga, entonces ya también ahí pues quizá en ese tenor también que podamos encontrar para defender a Eli Roth. Pero sí, o sea, actualmente es un boom de lo que ya venía, o sea, creo que desde toda la vida, nada más que obviamente a partir, sobre todo en el caso del lado de las chicas, de las mujeres, con lo del Me Too, ¿no? ¿Por qué crees que se da este fenómeno, Eric? ¿Por qué es más fácil juzgar a las películas que meterse en otros terrenos? Creo que, creo que mucho tiene que ver igual, porque también puedes criticar y hacer, yo he leído, no sé, o sea, puntos de vista de esta corriente, pero pensados.
O sea, sí, puntos de vista válidos. Hay un documental que se llama Horror Noir, que va sobre precisamente la historia del cine de terror, pero desde el punto de vista de los afroamericanos. Entonces Ujú. entrevistan a académicos, a críticos, a cineastas, a directoras, a, o sea, a una gran gama de afroamericanos y te ponen así algunas, digamos, unos takes, como les dicen en Estados Unidos, como, se me fue la palabra en español, sí, como una opinión muy particular de una película. En el caso, por ejemplo, me acuerdo mucho de King Kong, que te hacían como esta hipótesis de que para ellos era, King Kong era la representación del hombre negro, ¿no? Que Ok. perseguía a una mujer blanca, porque en esa época pues no había ninguna representación de los negros en el terror, y se empieza a dar y los empiezan a poner como monstruosos, ¿no? Hasta que llega en el 68 Night of the Living Dead y pone a Dwayne Jones en el centro de las acciones como un héroe, ¿no? Entonces Ujú. creo que por ese lado creo que es válido, o sea, ese documental, digo, puedes estar o no de acuerdo con estos takes de King Kong o de otras películas así, pero creo que es un punto de vista muy válido y que tiene que ver igual con que en Estados Unidos, pues obviamente nadie niega el problema del racismo hacia las minorías. Eh, y por ese lado creo que está, o sea, creo que hay una validez de este tipo de cuestionamientos, ¿no? Creo que el problema también tiene que ver con las redes sociales, Ujú. con todo el fenómeno de que más allá de, o sea, este es un tema, pero en todos los temas, ¿no? Tú que eres ahí que te eres experto y te interesa, ¿no? Todo este fenómeno de redes, pues lo debes de saber bien, que de pronto nos olvidamos del diálogo y todo es o juzgar al otro o querernos sentir superiores, es de ahí que viene este tema de los linchamientos sociales, Ujú. linchamientos en redes sociales, que creo que va muy de la mano con todo esto que está sucediendo, que de pronto ya no es, no sé, hay casos ahí con un ponente, por ejemplo, de filmadores, donde, sí, donde en lugar de, por ejemplo, no lo estoy defendiendo ni nada, pero en lugar de invitarle a un diálogo, van y lo acusan, le etiquetan a IMCINE y lo acusan, ¿no? De misoginia. Eh, y ahí es como, entonces, ¿qué quieres resolver? ¿Quieres abrir un diálogo o quieres nada más linchar a este tipo? Porque por lo regular son hombres los que hacen esto también. O sea, son tipos que ni siquiera creo que están comprometidos con una causa y quieren quedar bien o no sé. Creo que también tiene que ver con esto de las redes sociales, ¿no? Que de pronto es más fácil, pues sí es más fácil linchar, atacar, quedar bien, que realmente dialogar y ofrecer como un debate, ¿no? Que de pronto lo que decía son problemas tan complejos que, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? O sea, entiendo que puedes poner tu grano de arena y todo, pero también se me hace un poco como hasta inocente creer que tú como, en mi caso como periodista, o doy clases también en la UNAM, obviamente yo puedo darle a mis 5 alumnos que tengo en mi curso de terror, ¿no? Ujú. Que es paralelo a las, no, digamos que no es parte del temario del semestre, sino que es paralelo. 5 o 10 alumnos, este estuvo por lo del coronavirus, pues terminé con 3. Ujú. Entonces, también es como, pues, no sé, como que de pronto esperamos más de personas que no podemos hacer gran cosa, ¿no? O sea, también, no sé entiendo que a nivel de cine, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, ¿qué podría hacer Tarantino en sus películas? ¿No? Ok, O sea, ajá. y no solo qué podría hacer, sino por qué lo debería de hacer él, ¿no? O sea, ¿quién es él para empezar, ¿no? Para solucionar temas como estos, ¿no? Entiendo que Hateful Eight, por ejemplo, pues aborda el racismo y todo, pero es una película, ¿no? No deja de ser una historia que toma ciertos puntos y todo, y creo que ahí también estamos como medio, a mí yo estoy un poco cansado de eso, de que vamos a ver la nueva de los Avengers o de Wonder Woman y queremos que nos solucione todo, una película. O Ujú. sea, aquí en México sobre todo yo siempre me da, no risa, es entre risa y tristeza que de pronto es como, quieres
quieres que un cineasta te resuelva estos problemas, pero realmente uno de nuestros políticos es Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. Todo es PR, ¿no? Todo es relaciones públicas. Entonces, ajá, y eso se nota, o sea, luego ves películas armadas con estos temas, pero es más por la presión mediática, por la presión de redes, que porque realmente están genuinamente intentando cambiar algo sistemáticamente, ¿no? Ok. Entonces, ese es otro tema, de que luego muchos de los que se suben estos tres, o sea, ¿cuántos no vimos actualmente hace un mes más o menos con todo el tema de los Black Lives Matter, con el tema de George Floyd de las protestas? Obviamente son protestas genuinas totalmente, o sea, ¿quién no se va a enojar si ve a un tipo que le hacen esto a un policía? Eh, pero luego veías a gente, ¿no? Del medio y mexicano, que ponían sus cuadritos negros y, y eso, ¿no? O sea, se suben al tren. ¿Y qué Ok, están haciendo? O ajá. sea, ¿qué están haciendo? ¿Realmente aportan algo? ¿Realmente sienten esto? ¿Realmente se están documentando? No, o sea, son parte de también aquí en México, pues lo vimos con lo de Noche y toda esa controversia de que pues también, o sea, el racismo en México es real. eh, y al mismo tiempo creo que luego eso también es medio molesto y la gente tampoco, o sea, todos nos estamos dando cuenta de eso, de que a veces ese tipo de producciones, más que realmente querer cambiar este tipo de cosas, lo hacen por PR, porque al final no van a cambiar nada, ¿no? Entonces lo hacen para quedar bien, para subirse a los trenes y eso. Y también creo que eso le quita valor a cuestiones realmente importantes. Hay muchísimas, a lo largo históricamente hay muchas películas que sin hacerlo terminan siendo más significativas, sin hacerlo, digamos, con esta intención. Regresando al ejemplo de Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, es muy conocido que George A. Romero no tenía en mente, o sea, no escribió el personaje para que fuera un afroamericano, Ujú. y simplemente el día del casting, pues el que mejor actuó, el que a él, para su gusto, el que mejor lo hizo, fue un afroamericano, que es Dwayne Jones. Entonces termina siendo una película porque con todo el contexto de los derechos civiles de finales de los 60, toda esta lucha de Martin Luther King y todas estas figuras, eh, termina, o sea, termina significando más de lo que originalmente quería George A. Romero, ¿no? Es una película de Ujú. terror, es una película de zombies y de pronto termina tocando temas como el racismo. Es el primer héroe afroamericano en una película de este género a este nivel y termina siendo más importante. O sea, en este documental que les mencionaba en Horror Nerd, queda muy claro la importancia de lo que fue, lo que significó para las gentes de color, bueno, los negros, porque creo que gente de color ya tampoco está aceptado, ¿no? Ese término está medio... Afroamericanos, ¿no? Es el... Creo que negros, no, de hecho negros es como, o sea, no tiene ningún sentido racista decirle a alguien negro. Ok, Afroamerican sí es súper racista porque es como más ok. del cabello afro. Eh, pero sí, African Americans es como ¿no? Ujú. En Estados Unidos. Pero bueno, resultó ser muy poderoso ver, ¿no? A Dwayne Jones en esta película y hay obviamente académicos que hacen unas críticas de Night of the Living Dead donde toman en cuenta todo el contexto de los derechos sociales y todo. O sea, termina siendo una película más importante y George A. Romero no lo hizo más que porque era el mejor actor, Ok, ¿no? ajá. Y entiendo que hay una controversia si yo digo esto y van a decir, no, pero actualmente sí necesitamos poner las famosas cuotas de género y todo. Pero al final, o sea, creo que no, la gente igual, o sea, creo que no es tonta y si te empiezan a meter a actores así, a la brava, y ahí también va otro tema, ¿no? De la apropiación cultural, que de pronto ya también es medio absurdo, ahorita que se armó la controversia con las caricaturas en Estados Unidos, Ujú. ¿no? De que ya no van a poder, bueno, no hay una ley que te lo prohíba, pero ya se están bajando del barco, ¿no? Esta chica que salía en Bojack Horseman haciendo el papel de una americana, pero con ascendencia de Vietnam. Ujú. Se me fue el nombre de la chava esta, pero bueno, se bajó del barco, ¿no? El tipo que hacía de Cleveland en Family Guy ya también se bajó del barco.
ya con lo de Apu en Los Simpsons, pues también, ¿no? Y ahí vamos a ver a South Park, ¿no? O sea, también ahí ellos lo han hecho, lo han dicho, o sea, ellos quisieran tener personajes afroamericanos, pero ellos producen un capítulo en 6 días y les es imposible hacer casting, entonces todas las voces las hacen ellos mismos, ¿no? Ok. Ujú. Y seguramente a South Park lo han tachado de todo. A South Park es muy interesante ese caso porque lo han tachado de derechistas, de izquierdistas, o sea, de todo. O sea, Ujú. por lo mismo de que se burlan de todo, la gente es como, pues de pronto se burlan en Team América, no sé si la recuerda. La película, ajá. Ajá, de que Team América, la primera parte es una burla, una sátira del ejército gringo, ¿no? De cómo Ujú. salvan a todos del mundo. Obviamente se está burlando de la gente de derecha, de los que Ujú. creen en las armas, de los militares. Y que todo, o sea, ellos cuentan en la premiere en Hollywood, que Hollywood es un lugar totalmente liberal, por no decirle otra cosa. Eh, Ahí se debería ir Tenoch. Eh, Ujú. Tenoch Huerta sería feliz en Los Ángeles. Eh, que era como una fiesta, la premiere en Hollywood, la primera parte de Team América. Corte A cuando se empiezan a burlar de, precisamente tocan el tema de que por qué un actor tiene que hablar de temas como tan importantes como en este caso era una guerra, ¿no? Que Ajá. era la parodia de la guerra de Irak, ¿no? Que Sean Penn siempre salía a decir, no, yo sí he ido a Irak, tú no hables, yo sí fui a Irak, yo sí sé las cosas. Y que cuando se empiezan a burlar de ese tipo de actores, o sea, que hubo un silencio total en la sala en la premiere en Hollywood, ¿no? De que, o sea, te gusta que te que burlarte de otros, pero cuando te empiezan a burlar de ti Ajá. mismo, de este lado privilegiado, de estos actores blancos que sienten que están cambiando el mundo, que vamos a hablar de la guerra, como George Clooney, que también se burlaron de él. Eh, ¿Me explico? O sea, ahí es como que, por eso yo soy fan de South Park, les pegó a todos, por todos lados, y es como de, ya no es tan gracioso, ¿no? Y creo que eso parte también, tiene que ver lo que estamos ahorita, ¿no? O sea, si nosotros nos burlamos de este lado paródico de Diez Martínez, seguramente ya está súper cancelado en los ámbitos de la crítica de cine actual, ¿no? Ujú. Porque no aguantan este tipo de sátira y creo que es muy válido como esto que te decía, o sea, porque un actor tendría que tener las respuestas y también por qué creer que estás cambiando al mundo. Eres un actor. Somos personas que nos gusta el cine, o sea, tampoco lo que te decía hace rato, ¿no? De, eh, no tenemos ni las respuestas, o sea, ves las noticias y es como de, nada, pues, mejor las apago, ¿no? O sea, está todo, está tan jodido que de pronto entiendo de por qué de pronto queremos respuestas, ¿no? De todos los que Ujú. tienen, pues en este caso, un pseudo micrófono. Eh, pero pues no, al final del día creo que todos estamos en lo mismo, sobre todo ahorita en el coronavirus, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar ni nada. Y pues en ese lado yo sí encuentro en el cine todavía como mi gran fuente de entretenimiento y de descubrimiento. Y ya, ¿no? Y también creo que recomendación, pues ver mucho cine, sobre todo viejo. O sea, creo que más allá de cancelarlo o de verlo con superioridad moral y de lo a mí ese tipo de críticas sí como que no estoy, son válidas y todo, pero yo no estoy a favor de eso. Y, y de que te das cuenta de mucho de lo que estamos viviendo, ya, o sea, hay antecedentes, ¿no? Quizá incluso ahí sí sirvan como un poco más de guía, o sea, muchos de estos temas siempre han estado presentes, controversias y todo, o sea, tampoco nos sintamos tan, tan especiales, ¿no? De que, no, esta generación millennial y todo, nada, o sea, creo que ha estado presente a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pues ahí está. Gracias por la invitación y pues ya, a ver cuántos unfollows siguen. Esperemos que no sean tantos. Muchísimas gracias, Eric. Gracias a todos los que nos escucharon, los que nos aguantaron hasta el final. ¿De qué otros temas les gustaría que habláramos? Déjenos en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, denle clic a la campanita y nos vemos la próxima semana, el miércoles de 2x1. Gracias, Eric. Bye. Bye.